Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperar este momento toda mi Muy buenas tardes con todas, sean todas bienvenidas, siempre un gozo poder estar con ustedes. Le damos gloria a Dios porque realmente cada semana, cada día que nos juntamos es a pesar de que muchas veces en el camino siempre pueden suceder circunstancias, pero todas nosotras estamos aquí y aún todos aquellos que nos vean por el canal de YouTube también estamos agradecidas porque estamos avanzando. El Señor nos da ese privilegio de poder seguir compartiendo sus verdades a Él, al único que es digno de ser adorado, nuestro amado Señor Jesucristo. Así que las felicito a todas aquellas que ingresan, a todas las que puedan estar en esta tarde recibiendo este mensaje. Hoy nos toca estudiar el Apocalipsis capítulo 18 y bueno, vamos a entrar ahora al estudio. Espero que tengan los oídos abiertos y estar atentos a lo que la palabra nos dice en esta tarde. Amén. Habíamos hablado en el capítulo 17 de la Babilonia religiosa, que habla de la iglesia apóstata, aquella iglesia que va a engañar a los moradores, a los reyes, ¿sí? Con esa religión falsa. Habíamos hablado de que a esa Babilonia, ¿sí? Se le llamaba como la ramera, ¿no? O la prostituta. No vemos el significado si nos vamos al diccionario, ¿no? Es aquella que ¿sí? Da un servicio a cambio de algo, ¿sí? Llámese un dinero. Entonces, en este caso, en el capítulo 17, se habló de la iglesia falsa, la apóstata, la gran ramera. Recordemos que todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto en el capítulo 17 sobre la mujer que está sentada en un mar, ¿no? Y está con joyas, ¿no? Todo eso es simbolismo, hermanos. Es simbolismo que representa algo, una interpretación, que por supuesto los estudiadores de la palabra dan una interpretación, ¿sí? Y de esa manera nosotros los voceros la enseñamos, ¿no? Bueno, y en este capítulo 18 vamos a hablar de la otra Babilonia, que es la Babilonia de un sistema económico que va a ser liderado por el anticristo. Habíamos hablado también respecto a eso ahí en el capítulo 17. Hermanas, yo sé que a ustedes posiblemente les cueste comprender algunos simbolismos, cueste comprender, ¿no? Todo cada pasaje. Pero ustedes saben que uno va aprendiendo a medida que va leyendo. No leen las escrituras, muy difícilmente entiendan lo que estamos estudiando. Muy difícilmente que puedan comprender lo que estamos estudiando. ¿Sí? Por eso es que yo las animo a que ustedes se hagan ese tipo diario, cada día, ¿sí? De tomar las escrituras y de leerlas, repasarlas. Y si hay alguna cosa que quizás te cueste comprender, como a mí, que hay cosas que me cuestan comprender, bueno, yo indago, yo busco la sana doctrina, porque hoy la mayoría de cristianos quiere escuchar algo que les guste, ¿sí? Ellos quieren vivir escuchando promesas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que Dios te va a ayudar, que vas a salir de esto, y no, y todo cosas filosóficas, cosas psicológicas. Y por supuesto que Dios nos promete grandes cosas, la vida eterna, por ejemplo, ¿no? La vida eterna, ¿sí? Dios nos promete grandes cosas, ¿sí? Pero también Dios nos pide requisitos, hermanas, y eso no te tienes que olvidar. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces
cumplimos más con los trabajos seculares, con los trabajos que tenemos, que con el Señor. Porque el Señor, así como nos ama, también el Señor nos llama a tener una vida en santidad. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos que no quieren pagar un precio, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren, estudiar la palabra. Y es por eso que son engañados. Y ahí podemos ver diferentes denominaciones, ¿no? Podríamos decir, tremendos edificios, tremendos salones grandes, ¿no? Tremendos estadios llenos de gente, pero cuando tú les hablas de las Escrituras no las conocen. Y como yo dije la vez pasada, ¿no? Saben que cuando lleguemos delante del Señor, que cuando estemos delante del Señor, realmente muchos nos vamos a quedar sorprendidos de ver tantos creyentes que no conocen a Dios. Se van a ser avergonzados, ¿no? Van a ser avergonzados porque el Señor no le escapa nada. Recordemos que el ojo de Dios no se duerme, está atento las 24 horas del día, los 31 días al mes, los 12 meses, los 365 días del año. Porque el ojo de Dios no se duerme y Él está mirando, Él está contemplando la tierra. Eso no tienes que olvidar. Y Él no solamente nos mira, sino mira nuestro corazón. Y Él sabe qué corazón realmente le busca de verdad, qué corazón es nada más por un interés. Por eso que tú conoces a tu Dios en estos tiempos. Estamos viendo el Apocalipsis, estamos viendo los juicios de las copas. Hemos hablado de ese lagar donde dice que el Señor Jesucristo va a estar pisando ese lagar. Es un juicio que ya está destinado para los impíos, para aquellos que rechacen a Cristo, para aquellos que no quieran saber nada con el Señor. Entonces Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y nosotras tenemos que conocer a nuestro Dios. Y es un Dios santo que quiere que vivamos sus hijos en santidad, ¿sí? En santidad. Entonces vemos, hermanas, volviendo al tema, vemos que aquí en el capítulo 18 vamos a ver la segunda Babilonia, que es la Babilonia comercial, la Babilonia que es un sistema económico mundial, ¿sí? Que va a estar liderado, como les decía, por el Anticristo. Lamentablemente, esta Babilonia económica, que va a ser liderada por el Anticristo, va a ser la que va a destruir la primer Babilonia, que es la religiosa pagana, ¿sí? La gran ramera. Versículo 16 dice: los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Habíamos dicho que los 10 cuernos, se habla aquí de las 10 naciones que van a estar, ¿sí?, ayudando al Anticristo, ¿sí? No se sabe bien qué naciones son. Se piensa que son naciones europeas. Podemos pensar, pues, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Rusia. Podemos pensar en Italia. Podemos pensar en España, ¿no? Son potencias. Podemos pensar ¿no? En diferentes países de ahí de Europa. Esas son 10 naciones, estos 10 cuernos, ¿sí? Que se habla aquí en el versículo 16, que son 10 cuernos. Ahora fíjense, ¿no? Aborrecerá a la ramera. Estábamos hablando que la ramera, ¿quién es? Es la iglesia apóstata, ¿sí? La gran ramera, la que se sienta sobre las aguas. Dice: y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a dar como un giro a esta Babilonia, a esta gran Babilonia, 3 años y medio de paz, de prosperidad, de enriquecimiento, y pasando los 3 años y medio, el Anticristo comienza con su persecución y toma a esa gran ramera, esa gran Babilonia, y la destruye. En un comienzo se van a unir, van a hacer una alianza, pero después todo se va a transversar y
y se va a terminar destruyendo la ramera, la iglesia apóstata. En el versículo 5, el capítulo 17 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? La madre, fíjense, ¿no? Como yo les decía en varias ocasiones, la cuna de la idolatría, ¿no? ¿De dónde empezó? Desde allí, desde las torres de Babel, cuando los hombres quisieron construir un edificio que llegue hasta la cúspide, que llegue hasta el cielo, y Dios, ¿qué hizo? Dios confundió las lenguas, eso quedó destruido, y desde allí empezó la idolatría, y desde allí el hombre tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios, aunque sabemos que ya desde el pecado de Adán, ya el corazón del hombre se había rebelado, pero ya desde ese momento fue con más intensidad. También podemos ver que el mundo, ¿sí?, este globo terráqueo, va a quedar pues con cantidades de restos humanos, ¿no? Restos humanos en diferentes lados, por todos lados, ¿sí? Ciudades del mundo destruidas, realmente, ¿no? Cantidades de ciudades destruidas. Solamente Jerusalén es el único lugar que va a quedar en pie, pero que a la vez va a ser dividida por 3 secciones. Habíamos leído allí justamente en el versículo 19 del capítulo 16. Estoy dándoles yo como un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, capítulo 16 y 17, ¿sí? Ya estamos hablando de que Jerusalén se dividió en 3 con ese terremoto, como bien dice. Nunca antes, ¿sí?, se había hablado de un terremoto tan intenso. Por lo tanto, cayeron muchas ciudades y Jerusalén quedó dividida en 3. Aquí vemos a Juan, que él ya había estado observando la sentencia a la gran ramera. Habíamos hablado de que cuando llegue el momento que el Señor Jesucristo lleve a los creyentes a su iglesia, ¿sí?, quedará pues obviamente el mundo ya no van a haber Biblias en este momento. Se especula de que las Biblias van a ser escondidas, porque este sistema religioso de la gran ramera lo que menos va a querer es que la gente lea Biblias. Hoy nosotros tenemos Biblia de todos los colores, letras grandes, letras chiquitas, con diferentes contextos, diferentes interpretaciones, con diferentes páginas, ¿no?, de diferentes escritos. Tenemos Biblias de sobra, pero qué triste ver que las Biblias están ahí, guardaditas, porque muchos no la conocen, muchos no la leen, lamentablemente, ¿no? Entonces vemos que, hermanas, esta iglesia apóstata, con su infidelidad, pues va a engañar, ¿sí? Esta iglesia apóstata, que va a tener su sentencia, por supuesto, va a recibir ganancias deshonestas, va a ser, va a tener una alianza con las naciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy fíjense cómo hay diferentes, la gente dice, ¿no?, diferentes religiones, ¿no? Están los mormones por otro lado, están los adventistas por otro lado, están los católicos por otro lado, bueno, infinidades de religiones que hoy en día, internet, y ahí escribes cuántas religiones hay en el mundo, te van a saltar, pero infinidades de religiones. Pero, hermanas, ustedes tienen que tener en cuenta que Cristo no es religión. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él está con nosotros y Él está diariamente a través de su Espíritu ayudándonos a conocerle más, ¿sí? Por eso que Cristo no es religión. Y hoy en día, como hay diversas, como les decía, religiones, ¿sí?, diversas religiones, pero en ese momento de la tribulación, en ese momento de los 7 años, ¿qué es lo que va a hacer esta iglesia apóstata, la gran ramera?
va a unir a todas las religiones. Que por supuesto ya ahí no va a estar la iglesia de Cristo. Que por supuesto que lo que menos van a hacer es buscar a Dios y buscar al Hijo, que en este caso sería Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que va a reinar allí es ecumenismo. Va a haber una iglesia ecuménica. ¿Y qué significa ecumenismo? Ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas, supuestamente cristianas, ¿no? Entonces va a estar el católico que va a orarle a la Virgen María, el testigo de Jehová, creyendo de que no hay infierno. Y va a estar el adventista diciendo de que ¿cómo es? Que no, que todo, que nos tenemos que regir por las leyes de Israel, ¿no? Y va a estar a lo mejor el, qué sé yo, el que cree solamente en Dios y no cree en el Hijo, ¿sí? Y va a estar aquel que no cree en el Espíritu Santo y va a decir que el Espíritu Santo es una energía. Entonces, esos sistemas, todas esas ideas, todos esos pensamientos humanos, porque son pensamientos humanistas, son los que van a reinar en ese momento. Hoy nosotras le damos gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanas, es el que nos ayuda a discernir, el que nos hace ver qué es lo correcto y qué no es lo correcto. El Espíritu Santo es el que te ayuda a entender a ti lo que está diciendo la Escritura. Si yo te hablo cualquier otra cosa que no esté en las Escrituras, tú estás apta para decirme, bueno, hermana, usted me está hablando algo que no está escrito. Usted me está hablando una falacia. Hermanas, porque el apóstol Juan decía, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y cuando el Señor nos habla de una prosperidad, nos habla de una prosperidad de adentro, desde el alma, para afuera. El Señor no te habla de una prosperidad que vas a tener millonadas y millonadas y dólares de dólares y vas a tener de todo. Eso es una falacia. Y hoy ustedes vieran en los púlpitos cómo los hombres hablan de esas cosas. Como alguien también, una mujer que le decía a la gente, ¿no? A sus seguidores, sumado que tiene miles de seguidores. ¿Qué decía esta mujer? Les decía, bueno, hermanos, ahora vamos a compartir el pan y el vino. Y sacó el pan y lo partió diciendo y lo comió. Y después el vino y lo tomó. Yo digo, Dios, ¿y dónde en la Biblia dice que una mujer tuvo que hacer ese servicio de Santa Cena? ¿Dónde, díganme ustedes, en la Biblia se dice que hay una ministra, alguien, una mujer, que hizo que los hermanos participen de una Santa Cena? En ningún lado de la Biblia, hermanas, porque el Señor estableció un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y puso ministros, y puso ancianos, y puso obispos, para que ellos tengan que tener ese cargo de hacer cada servicio en la iglesia. No una mujer. Pero fíjense cómo está distorsionado hoy, que estamos, como yo bien les he dicho en varias ocasiones, nosotros nos estamos encaminando ya a que ese acontecimiento de la tribulación está cerca. No es que estamos, tenemos que esperar años para que se entregue. No, estamos muy cerca. Mientras que menos nosotros lo esperemos, a Cristo busca la iglesia. Y los que estamos preparados nos vamos con Él. Entonces estamos viendo que este es como una olla, hermana, como cuando tú pones una olla de agua a hervir. Y cuando tú vas, cada cierto momento ves que el agua va entibiando, y después vas un rato después y ya comienzas a ver que comienza a salir burbujas, porque el agua ya hizo fusión y ya el agua está hirviendo y ya la comienzas a usar. Bueno, estamos como en esa olla, entibiándonos. Se está entibiando este sistema para lo que va a acontecer. Son más de 2000 años que vienen pasando ya y que todavía el Señor está extendiendo su misericordia, todavía está dando oportunidad para que el hombre se arrepienta, pero va a llegar el momento en que el Señor va a decir, bueno, listo, hasta aquí llegué, vengan los que me conocen y ahora mi juicio. Y lamentablemente, hermanas,
ese pueblo de Israel fornicó tanto que dejó a Dios por seguir a ídolos. Y hoy podemos ver cuántos hermanos en la fe, digo en la fe entre comillas, que dejan al Señor por seguir a los ídolos, por seguir a creencias, por seguir a ideas, por seguir religiones, porque son religiones las que siguen. Hermana, que eso no acontezca en tu vida. Que tú cada día aprendas a amar al Señor, cada día tú aprendas a realmente rendirte a tu Señor, a que le seas fiel y leal, hermano. Esta iglesia ecuménica es una iglesia que va a ser una iglesia fornicaria y va a llevar a muchos a adorar a falsos dioses, porque obviamente va a caer en la idolatría, dejar a Dios de lado por idolatrar otras cosas, va a rendirle culto a los ídolos, va a renunciar a su fe, ¿no? Qué triste, ¿sí? Qué triste. A renunciar a su fe. No va a haber fe en ese momento. En el versículo 2, por ejemplo, dice, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿no? Ahí justamente está hablando de que las naciones van a ser embriagadas con este vino de justamente de su fornicación. Entonces hablamos de naciones que van a ser totalmente entregadas a estas religiones, a esta religión falsa, ¿sí? Dice que se deleitarán, ¿no? Van dos hombres y dicen, mira que nos amamos y queremos, sí, los casamos, ¿sí? O dos mujeres, sí, los casamos. Esa es la iglesia falsa que va a estar en ese momento, que va a dar libertad a todo, ¿sí? Todo va a tener libertad. Allí no va a haber ningún problema de pudor, de temor santo, de decir, no, mira en qué he caído, no, esto no está bien. No, todo lo contrario. Ella va a engañar. Entonces vamos a ver que mientras que ella va dando placer, el hombre le va dando, ¿sí? El sistema, las naciones, le van dando riqueza. Hablamos ahí de presidentes de las naciones del mundo, hablamos de hombres distinguidos, ¿sí? Miembros de mucho honor, ¿sí? Y no solamente, ¿sí? Van a ser los grandes y los poderosos, versículo 2, y los moradores de la tierra, dice, o sea, gente común y corriente como nosotros, ¿sí? Los moradores de la tierra son los que van a estar al servicio también de esa iglesia falsa. Recordemos, hermanas, la Edad Media, ¿no? La iglesia está unida al Estado. Todo lo que hacía la iglesia, por ejemplo, el Papa se enriquecía con el Estado y con todos los miembros del Estado. En ese momento, en ese tiempo, te estoy hablando del siglo XVI, me encantaría que algún momento te tomes ese tiempo de leer justamente en el siglo XVI qué pasaba con la iglesia. Estamos hablando ahí de la iglesia, obviamente, católica romana, ¿eh? Ellos, una de las cosas que hacían era vender indulgencias. Creo que te lo comenté la vez pasada. Pero fíjense en aquel momento, en el siglo XVI, ¿qué hacía la iglesia católica? Vendía las indulgencias. Mi hermana, se levantó un hombre. El Señor levantó un hombre. Y así, después de ese hombre, hubieron muchos. Se levantó Lutero, ¿sí? Lutero. Un reformista, porque él era muy católico, era muy católico este Lutero, que él comenzó a entender de que la vida cristiana era una vida de fe, se levanta en contra y comienza a estudiar la palabra y hace una cantidad de tesis, o sea, una cantidad de escritos donde él exponía en ese escrito realmente lo que la Biblia decía y lo que realmente Dios quería. Y lo llamaron fanático, y lo llamaron hereje, y una cantidad de nombres, ¿no? Pero Lutero lo que hizo es ponerse en contra, y desde ese momento la Iglesia Católica lo llamó a Lutero como un reformista o protestante. Por eso que hoy los católicos no ven a nosotros los cristianos como los protestantes, pero ellos nos dicen a nosotros los protestantes porque tenemos que protestar algo que ellos no hicieron bien, porque ellos tomaron las escrituras pero la distorsionaron,
Porque ¿cómo puede ser de que ellos le digan a María Dios y Madre? María era una mujer, una joven usada por Dios para que a través de su obediencia nazca Jesús. Solamente. Ese fue el rol de María. La honramos porque es una joven que fue obediente. No vamos a decir nada en contra de María. Pero María no la podemos poner como un Dios al lado de Jesús. Porque María también, ¿sí?, fue una persona también de carne y hueso y que seguramente habrá fallado. Pero ellos la ven a María o dicen, ¿no? Andy, pídele a María, ¿no? Andy, pídele a María. Ahí veo en mi Facebook, por ejemplo, hay una chica, una joven que se viste con unas ropas tan lindas, pero la que ella, ¿no?, habla de María y habla de María. Y ella, a toda la gente que le sigue, ella le dice, pídanle a María, María las escucha, y María, y María. Yo digo, Señor, ¿cómo? Me encantaría entrar a ese grupo y decirle, pero mi amor, dime en dónde dice que tenemos que pedirle a María. Dime en qué parte de la Biblia. Yo la quiero encontrar, no la encuentro. He leído desde Génesis hasta Apocalipsis, que hoy lo estoy estudiando, dónde dice tenemos que pedirle a María y que María es la que intercede y que María es la que hace los milagros. ¿Dónde dice? Yo lo único que puedo leer de María, que fue en un momento una joven usada por Dios para que nazca Jesús. Después dice que se casó con José. Después dice que tuvo varios hijos. Hay muchos católicos que desmienten que María tuvo hijos. Pero María tuvo muchos hijos. Hijos e hijas incluso. Y María fue también una de las que, obviamente, madre del Señor, de nuestro Salvador, que también amaba al Maestro, por supuesto. Pero ella fue una seguidora más como nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, hermanas, por eso es importante conocer las Escrituras. Hoy hay muchos que dicen, ay, tenemos que estar unidos y que tenemos que estar en amor. Pero ¿cómo tú puedes estar en unidad con una persona que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador? Yo no puedo. Yo puedo amar a mi prójimo, pero si viene alguien y me dice, no, pero mira, hay que rendirle culto, no sé, al San Benito de Palermo, un santo de allá de Perú. Yo le voy a decir, mi amor, en ningún lado de la Biblia encuentro eso. Si yo me tengo que rendir, yo me rindo al Señor Jesucristo, que Él es mi sumo sacerdote. Lo dice claramente ahí en el libro de Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. Y que Él es a quien nosotros tenemos que rendirnos. Yo no me puedo rendir a este santo que tú me mencionas. Entonces, ¿cómo yo voy a tener unidad con esa persona? No puedo tener unidad, ¿sí? Y es por eso que hay diferentes sectas, como los Testigos de Jehová, que ellos dicen también que Jesús no es Dios, que no creen en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús solamente fue un profeta, y como lo ven como profeta, no lo ven como Salvador. El Señor es nuestro Salvador, por algo fue a la cruz, por algo entregó su vida por nosotros, y a través de Él hay salvación. ¿Qué dice la palabra? No hay ninguno otro, ¿sí?, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único, Jesucristo. Entonces yo, si hablo con un testigo de Jehová, yo le voy a tener que decir, mire, le digo, la Biblia me dice esto. Usted puede decir lo que usted diga, pero la palabra de Dios me dice esto, ¿sí? Si tengo que hablar con un adventista, no, pero que el sábado, y que el sábado, y que el sábado, y que el sábado, porque ellos creen en el sábado. Y que si tú no rindes culto el sábado, tú ya estás en pecado. Entonces, si yo tengo la oportunidad de hablar con un adventista, yo le voy a decir, mira, mi amor, al Señor le servimos todos los días, con todo nuestro corazón. Nosotros no solamente nos inclinamos un sábado al Señor, lo buscamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y así, porque Él es nuestra vida. Vivimos por Él y por Él nos movemos, porque Él es nuestro Señor. ¿Me entienden? Entonces, pero fíjense que en ese momento, todo eso va a ser una unidad. Va a haber una unidad entre todas esas ideas y religiones falsas que lamentablemente, ¿no?, ya es lo que el mundo ha elegido, ¿no? El ser humano ha elegido. Muchos tengan esa esperanza de que las cosas se van a arreglar, ¿sí? Pero es un error. Aquel que tiene esperanzas en este mundo
lamentablemente este mundo va a pasar. Jesús lo dijo, el mundo pasa, este mundo va a pasar. Y todos aquellos que escuchen, ¿no? Que van a querer escuchar sobre la bandera del amor y el amor, y no va a estar la palabra de Dios, no va a estar la Biblia, hermanas, lamentablemente van a caer en error. Por eso es que es importante que tú conozcas las Escrituras. Yo no te digo esto para amedrentarte, ni para asustarte, ni para que vivas con miedo. No, todo lo contrario. Es para que te prepares. Es para que conozcas las Escrituras y nada te tome por sorpresa y nada te agarre sin saber qué es lo que realmente el Señor te está diciendo en la palabra. Por eso este trabajo de tomarnos el Apocalipsis, 22 capítulos, y que lo estamos estudiando versículo por versículo, para que tú tengas en cuenta qué es lo que va a acontecer y para que también te des cuenta qué es lo que el Señor quiere que tú hagas en estos tiempos. Entonces, hermanas, hoy por hoy nosotras, si tenemos que tener esperanza, la tengamos en el Señor Jesucristo. No la tengamos en este mundo, en este sistema mundano, ¿sí? Que hoy muchos ponen su esperanza en la política, ¿no? Muchos ponen su esperanza en los negocios, en la posición, porque ya tengo, ¿no? Una posición, tengo de repente una casa, o en los placeres de este mundo, ¿no? Muchos buscan los placeres, los deportes, en la misma religión, como hemos mencionado hace un momento, diferentes tipos de religiones, se ponen esperanzas, pero hermanas, todo esto no salva, no salva. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo, si tú crees en Él, si tú rindes tu vida a Él, si tú te pones a cuentas con Él y si realmente comienzas a caminar de acuerdo a su perfecta y preciosa voluntad. Amén. Capítulo 18, hermanas. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, después de esto vi a otro ángel, fíjense, aquí vemos a Juan, que sigue viendo ángeles. En este caso está viendo él otro ángel, ¿sí? Esto lo ve después que vio el juicio de la gran ramera, ¿sí? Que hemos visto en el capítulo 17. Ahora, en este capítulo 18 dice que él vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y recordemos que él había visto, ¿no? Un ángel que había dejado en tinieblas a la tierra, ¿no? El quinto ángel, si lo leemos en el 16, versículo 10, por ejemplo, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, ¿no? O sea que en ese momento era todo oscuridad, todo era tinieblas, todo era tinieblas. Pero Juan dice que ahora ve un ángel, y dice que ángel, ¿cómo era? Dice que alumbraba, ¿sí? Dice que vio descender con gran poder. Cuando aquí se habla en el versículo 1 con gran poder, se está hablando justamente de dignidad, ¿sí? De autoridad, de poder, ¿no? Dice con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fíjense, ¿no? Qué ángel que alumbró. Su gloria iluminaba justamente todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, que era tinieblas. Es como cuando tu habitación está cerrada, las ventanas, ¿no? Todo cerradito. Y supongamos que ingresas a tu habitación a las, 9 de la noche. Y abres la puerta y ¿qué ves? Toda una oscuridad, excepto cuando abres la puerta que recién seguramente entra la luz. O a lo mejor si no tienes luz en ese momento, enciendes una vela o una lamparita y la luz, ¿no? Ilumina toda la habitación, ¿no? Bueno, este ángel, justamente su tarea fue alumbrar
toda la tierra, que en ese momento estaba en tinieblas. Y tengamos en cuenta también aquí que cuando hablamos de la tierra, no estamos hablando en sí del globo terráqueo, estamos hablando del sistema de principios y valores que en ese momento también regían, ¿no? De las naciones, de los pueblos, de las muchedumbres. Entonces vemos que este ángel enciende una luz, ¿sí? En plena oscuridad y hace un anuncio tremendamente poderoso. Ha caído la gran Babilonia. O sea que ahí, en ese grito, porque se repiten 2 veces, ha caído, se está hablando un grito de victoria, ¿sí? Un grito de entusiasmo, un grito como de triunfo, de satisfacción, de un gozo por anunciar esta declaración, ¿no? De que ha caído. ¿Y quién ha caído? La gran Babilonia. La gran Babilonia. O sea que ese poderío, que ahora lo vamos a ver en unos versículos más adelante, y que ya en este capítulo 18 estamos hablando, escúchenme bien, estamos hablando del sistema económico mundial, la segunda Babilonia. En el capítulo 17 hablamos de la Babilonia, de la iglesia apóstata, que el anticristo la destruyó con las naciones. Ahora en el capítulo 18 estamos hablando de la segunda Babilonia, que sería el sistema económico mundial, ¿sí? Y que también se le conoce como la Babilonia, porque dice que se ha enriquecido, ¿sí? Quiero que lo tengan en cuenta todo eso. Bien, entonces dice que el ángel clamó, ¿no? Con voz potente, ha caído. Y se ha hecho habitación, fíjense, ¿de qué se había hecho habitación esa Babilonia? De demonios, guarida de espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y hermanas, estamos hablando de que Babilonia pues es el sistema del mundo, ¿no? Hoy quizás todavía no vemos a los demonios que caminan alrededor de nosotros. Pero imagínate, hace poco, creo que hace unos días atrás, no sé si escuchaste la noticia de ese terrorismo que hubo, que han muerto no sé qué cantidad de personas allí en Kabul, justamente en el aeropuerto de Afganistán, y que entre ellos hay estadounidenses que han muerto, y gente que ha muerto. ¿Y qué estamos hablando allí? Gente que se está destruyendo. No los vemos todavía los demonios con la cola larga, pero ya los demonios están trabajando en la mente de la gente, ¿sí? En la mente de la gente, ¿sí? Y vemos que aquí este sistema mundano de la Gran Babilonia ha llegado a su fin. En este capítulo vemos que ya ha llegado a su fin, ¿sí? Y vemos que este sistema económico mundial, que desde un inicio, ¿no?, despreció a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que ha deshonrado el nombre de Dios, porque este sistema económico mundial, hermanas, se ha rebelado en contra de Dios, ¿sí? Porque no buscan a Dios, no se rinden al Señor, lo ven a Dios como un invitado nada más, pero realmente no lo buscan de corazón, ¿sí? No, porque viven sus deleites. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la economía de esas potencias? En ninguna parte de las noticias escucho que, por ejemplo, allí en Estados Unidos el presidente se rindió al Señor Jesucristo. No, porque las riquezas, ¿no?, todo lo que tienen, lamentablemente, ¿no?, en lugar de acercarlo al Señor, se rebelan contra Él, y así está. En ese momento será así el sistema económico mundial, que despreciará al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, que eso lo estamos viendo desde un inicio, desde que empezó la Babilonia, allí con Nabucodonosor. Si ustedes hacen memoria, como este rey no buscaba a Dios, a no ser que Dios lo tuvo que volverlo como una bestia para que rescinda su corazón, ¿no? ¿Se recuerdan allí en el libro de Daniel? Después que se convirtió como una bestia, recién allí rindió culto al Señor. Mientras tanto, antes no, porque él vivía en sus deleites.
él, para la mente de él, que él no necesitaba de Dios y que era el dueño de todo. Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él es el que le dio la oportunidad que reine por ese tiempo. Bueno, desde ese momento hasta nuestros días, hermanas, la Babilonia, este sistema, que es la que lleva al mundo justamente a la derrota, es la que todavía estamos nosotras aquí viviendo. Para muchos, Dios tiene medidas injustas, ¿no? Porque acá justamente estamos viendo, por ejemplo, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, ¿no? ¿Por qué es destruida Babilonia? Por todo esto. Porque toda esta gente estaba rendida a todos esos deleites, a toda la codicia, a toda la idolatría, a toda la hechicería, a toda la brujería. Todo eso se movía en ese lugar de Babilonia. Y habíamos leído también en el capítulo 17 de esos reyes, de esas naciones. Miren, en esos 7 años de la tribulación, que el anticristo, a partir de los 3 años y medio después, va a comenzar a regir, él primero va a empezar por Roma, ¿sí? Él primero va a trabajar allí en Roma. Posiblemente se piensa que va a tener allí un buen enlace con todos ellos, ¿no? Con la iglesia apóstata en ese momento. Pero después de los 3 años y medio, destruye la iglesia apóstata y comienza a regir, ¿sí? Desde Roma, pero ya después se va a Jerusalén a querer reinar ahí. Por eso dice que va a tomar el lugar de Dios. Entonces, justamente por todo eso, ¿sí? Dios tenía que destruir. Y como les decía, ¿no? Parece que podríamos pensar que Dios es injusto, pero Dios tiene muchas razones por qué tiene que destruir a Babilonia, a este sistema mundano que siempre le ha dado la espalda a él. Por ejemplo, ¿no? Una pequeña descripción. El sistema babilónico, que dice que va a estar lleno de lobos, no le va a importar a nadie asesinar al otro para conseguir sus fines, ¿sí? Para conseguir sus fines. Como yo les decía hace unos días atrás, cuando hemos leído los capítulos anteriores, allí la gente se va a matar, no va a haber quien diga nada, porque recordemos que la maldad se va a multiplicar. Entonces, todo eso va a llevar a destrucción, una codicia extrema, es lo que va a acontecer allí con todo eso, si es que hoy ya lo vemos, porque hoy vemos codicia de la gente. ¿Cómo pues que la gente que tenga más, ¿no? Quiera más y quiera más, y la que no tiene, bueno, lamentablemente no tiene y tiene que aguantársela. Entonces vemos que la codicia extrema, ¿sí? Va a llevar justamente, no solamente que va a llevar a la corrupción, sino que también este sistema económico mundial va a ser como un tentáculo, va a tomar a todas las naciones para que justamente caminen con ella. Por eso se habla de un emborrachamiento. Se hicieron ricos exageradamente y van a comenzar a derrochar. Esos 3 años y medio primero es donde justamente ellos van a tener todos los deleites. Van a tener de todo. Ahora aquí en el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Y aquí ya va dirigida, ¿sí? Una voz del cielo que ya no sería el ángel, sino parecería que sería la voz de Dios. Vamos a leer del 4 al 8, ¿sí? Dice: salid de allí, de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no me veré llanto, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga.
Fíjense, pensemos en este sistema económico mundial que va a decir todo esto, ¿no? Va a estar viviendo en sus deleites, ¿sí? Dice, mire, fíjense lo que va a decir: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto, autosuficiencia, ¿no? Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, sus maldades. Entonces, ¿qué nos está hablando estos pasajes? Vemos acá que esta voz ya no es del ángel, sino es del Señor, es de Dios. Y fíjense qué importante que Dios llama a creyentes a una separación, porque les dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y hermanas, eso nos hace a nosotros mirar un poquito en nuestros días, ¿no? No participéis de sus pecados, ¿no? A veces, hermanas, estamos rodeados de personas, ¿no? Quizás que pues están viviendo en desorden, sin temor de Dios, pero nosotras como hijas de Dios tenemos que apartarnos de todo eso, ¿sí? Marcar una diferencia en el mundo. Por eso que fíjense que aquí, cuando Dios dice salid de ella, Dios está llamando a una separación de su pueblo. Y cuando habla de una separación, está hablando de que nos separemos del mundo con un pensamiento diferente y con una actitud diferente. Por eso que nosotros ya no podemos querer igualar al mundo. Si el mundo miente, engaña, roba, todo lo que hace, nosotros tenemos que marcar la diferencia y no querer parecernos a ellos. Y si vemos que pues, ¿no? Como yo muchas veces pongo ejemplos, si tú ves que estás con 2 o 3 amigas y que esas 2 o 3 amigas lo único que hacen es hablar mal de los otros, tú tienes que huir de ese lugar. Tú no te puedes quedar allí parada con ellas, escuchando lo que ellas critican de otros. No puedes ya participar de esas cosas, porque lo que estás haciendo allí es contaminarte, y eso es algo que a Dios no le agrada. El Señor nos separa, el Señor quiere que nosotros seamos separados. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra santidad. Y al salir estamos demostrando que no somos del mundo, que no nos parecemos a ellos. Dice: no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque había una condenación. Y hay una condenación. Entonces, nosotros no tenemos que anhelar ser parte de esas plagas. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Hermana, el hombre cree que no va a haber consecuencias de sus pecados. O las mujeres, ¿no? Que son incrédulas, que rechazan al Señor Jesucristo, que dicen: no te necesito, yo así como estoy bien. Esas personas piensan que Dios no está atento a su pecado, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Al Señor no se le escapa nada, Él está pendiente de todo lo que hace el mundo y de todo lo que hace el impío y el pecador. Y algún día, algún momento, hermanos, esa persona va a tener que pasar por ese juicio de Dios y va a tener que rendirle cuentas al Señor. Y lamentablemente, el Señor, así como aquí en la palabra estamos leyendo que castigó a Babilonia, también castigará. También castigará a aquel que lo ha rechazado, a aquel que no le ha obedecido, a aquel que, conociendo la palabra, ha continuado viviendo en sus delitos y pecados. Entonces vemos que el pecado no es secreto. Posiblemente el pecado secreto del hombre aquí en esta tierra va a ser visto públicamente ahí en el cielo, ¿sí? Cuando nosotras, hermanas, pecamos, no pensemos de que, nadie me ha visto que he pecado. No, el Señor ya te vio. Si yo peco, el Señor me está viendo a mí. Y por supuesto, yo por más que acá esconda mi pecado, porque, claro, que mis hijas no lo vean, que nadie lo vea, yo solamente lo veo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que yo creo, porque ya Dios lo vio, los ángeles lo vieron, y allí en el cielo es donde se va a hablar de ese pecado. Y hasta que yo no pida perdón, ese pecado va a estar allí latente. Y es lo que el hombre a veces piensa, que su pecado no es visto. Pero hermanas, en el cielo todo es visto. Dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadles doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó la bebida, ¿no? Acá estamos viendo como, por ejemplo, les decía yo la vez pasada, ¿no? Como que alguien
le dio de beber a alguien, ¿no? Como que una mujer le dio de beber al hombre y lo embriagó de tal manera que, ¿no? Lo dejó ebrio, ¿no? Bueno, acá podemos ver que el Señor le dice, ¿no? Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadles doble según sus obras. Y esto nos hace ver, ¿no? Que este va a ser un castigo muy intenso para Babilonia, ¿sí? Conforme ellos hicieron en este mundo y no les importó lo que Dios decía, en ese momento de esta tribulación, también ese castigo va a ser tan severo, que dice que se le va a dar el doble de su castigo. Qué terrible va a ser realmente. Por eso dice, pagadle doble según sus obras. Preparadle a ella el doble. O sea que ese castigo va a ser mucho más severo, se le va a dar tormentos, se le va a dar un castigo terrible, ¿sí? Va a tener sufrimiento a medida que no fue obediente, que despreció al Señor. El Señor va a obrar en contra de esta ciudad, ¿no? De este mundo en ese momento, ¿no? Y la palabra nos dice, hermanas, ahí en Gálatas, por ejemplo, dice en el versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hubo alguien que dijo, ¿no? Si siembras truenos, vas a cosechar tormentas. Entonces mejor sembremos para bien, porque también esa va a ser nuestra cosecha, una buena cosecha. Vemos que aquí esta Babilonia fue una Babilonia totalmente que se enorgullecía. Dice, yo estoy sentada, como lo hemos leído ahí en el versículo, aquí en el versículo 7, dice, yo estoy sentada como reina, es ostentosa, es orgullosa. Es por eso que Dios la condena justamente al dolor, al tormento y al llanto, ¿sí? Y esto nos habla, ¿no? De que realmente no conviene rebelarse en contra de Dios. Y que el Señor traiga convicción, ¿no? Convicción de pecado. Ahora viene una ruina total, ¿no? Dice, por lo cual en un solo día, fíjense, ¿no? Vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día. Qué tremendo. O sea, va a ser así, de un momento a otro. Así como, ¿no? Como, bueno, tantos años, te divertiste, hiciste como quisiste, bueno, ahora te toca, en un momento, te toca tu castigo. El castigo de Dios para este sistema económico mundial liderado por el anticristo. Y hermanas, aunque el pecado tiene deleite, ¿sí? Nosotras tenemos que resistirlo, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, allí la palabra, ¿no? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que miran tus ojos, no? ¿Estás mirando las cosas que se ven, estas cosas temporales? ¿Estás que te esfuerzas y luchas y pasas todo tu tiempo en querer disfrutar el mundo, ¿no? ¿O realmente estás poniendo tu mirada en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, que son las que van a llenar tu vida, que son las que te van a llevar a una vida eterna? El apóstol Pablo decía, ¿no? ¿En dónde está puesta la mirada? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿En lo temporal? Y lo temporal, hermana, es algo que va a terminar, porque este mundo, en definitiva, va a ser destruido. Lo estamos leyendo, lo estamos estudiando. Entonces, y cuando hablo, como decía hace un momento, no es una destrucción, no hablo del planeta Tierra, hablo del sistema del hombre, de cómo ha llevado este mundo
al caos. Entonces vemos que el mundo parece firme como una roca, pero lamentablemente no es así, ¿sí? No es así. Vemos que este sistema de valores y de principios que hoy está gobernando, ¿no? Por el enemigo, por Satanás, por el príncipe de este mundo, no le da lugar a Dios, no le da lugar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y es por eso que lo que menos tenemos que hacer es poner nuestra esperanza en este mundo, sino ponerla en nuestro Dios Todopoderoso, en Él. Así que todo lo que hay en este mundo, los negocios, la política, el arte, la cultura, la educación, la ciencia, el entretenimiento, la economía, el deporte, ¿sí? Aún este mundo en pandemia que estamos viviendo, ¿no? Todo lleva a una condenación, a una destrucción. Y cuando dice aquí en el versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, estamos hablando de la ramera, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Hermanas, el Señor no se olvida de las maldades. El Señor lo tiene bien en cuenta y eso tú lo tienes que reflexionar. Nunca hagas justicia con tus propias manos. Espera en el Señor. Descansa en Dios. Aprende a confiar en el Señor. Si te ha pasado algo en la vida, si has visto que hay gente que no te ha tratado como te mereces, te han menospreciado, te han humillado, a lo mejor te han despreciado, no lo sé. Lo que te haya tocado vivir. Quizás por años has sido humillada. Hermana, tú espera en Jehová. Espera en el Señor. Tú no hagas las cosas con tus propias fuerzas. No vayas y busques justicia con tus manos. Espera en Jehová. Él no se olvida de tu sufrimiento. Él no se olvida de lo que te ha tocado vivir, ni a ti ni a los tuyos. Espera en el Señor. Él es justicia. A Él no se le cierran los ojos. A nosotras sí, a Él no. Él está pendiente de tu causa. Y llegará el momento que va a hacer justicia en aquello que te ha tocado vivir, en aquello que te ha tocado pasar. Confía plenamente en el Señor. Esta gran Babilonia, que era el lugar donde realmente todo el mundo iba, los mercaderes de la tierra, los reyes, las naciones, ¿qué termina pasando? Dice: ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El lamento, ese lamento de los moradores de la tierra. Podemos ver ese lamento de esos reyes y poderosos que fornicaron con Babilonia, porque ellos habían decidido seguir a la bestia y a este sistema del mundo. Ahora dice desde el 11, vamos a leer, hasta el 17. Y los mercaderes de la tierra lloran. Fíjense también, no solamente los reyes, ahora los mercaderes de la tierra. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ya nadie va a poder comprar ni vender. Dice: porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro. Fíjense todo lo que tenía Babilonia: oro, de plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Fíjense, en medio de todo lo que tenían, habían esclavos, habían hombres, seres humanos que también los tenían como esclavos. Ese es el sistema de esa Babilonia liderado por el anticristo. Los mercaderes de la tierra. Sigue diciendo, ¿no?
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Ya no va a haber más frutos. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Y sí, porque ahí terminaron, ahí terminó su fin. Ya no va a haber más. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido, ¿cuánto se llenan los bolsillos? ¿Cuánta injusticia vive este mundo? Vemos en los gobiernos nada más cómo te ponen leyes. Esas injusticias van a tener su fin en algún momento. Vemos, dice acá, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella. Se pararán de lejos, dice, por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Fíjense, los mercaderes van a estar mirando, observando toda esa Babilonia que en ese momento, cuando esté el anticristo, que va a terminar en un tormento, llorando, lamentándose. Entonces, fíjense, ¿no? Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras, riquísima ese sistema, preciosas de perlas. ¿No saben cuánto dinero hay en el Vaticano? ¿No saben cómo está por dentro lleno de oro ese lugar? ¿No lo ven allí al Papa cuando se sienta con todos sus sacerdotes, con asientos de lujo, cantidades de cosas allí, todo de lujo, hermanos? Y los niñitos allá, esos niñitos de Nigeria, queriendo tomar una botellita de agua. A mí se me quiebra la garganta. Es una injusticia este mundo. Por eso que tenemos que anhelar, buscar al Señor de todo nuestro corazón y pedirle a Él que antes que suceda todo esto nos lleve a todos, hermanos. Y ya vamos a concluir, discúlpenme que me emociono un poquito, pero dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto, fíjense, acá ya estamos hablando de otro grupo de gente, pilotos y todos los que viajan en naves y marineros, acá ya estamos hablando de los barcos, toda esa gente que está sobre el mar, también en un instante se va a acabar tanta riqueza. Los viajeros harán lamentación, ¿sí? Los viajeros, los pilotos, los patrones de las naves que están en los mares, los marineros, en general se acabó el negocio. La gran Babilonia que llenó de dinero los bolsillos de muchos se ha acabado. Y de lejos mirarán, y de lejos observarán los restos humeantes de ese lugar. Parecería algo indestructible para ellos, quizás un lugar que nunca se iba a destruir, porque pusieron su esperanza en eso, pero todo quedará en ruina. Aunque ellos no lo creerán, pero así será. Dice, arrojarán polvos en sus cabezas. Vamos a leer acá, a ver. Porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Claro, se sorprenderían cómo ese lugar, ¿no? Recordemos cuando en el 2011 se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Allí en Estados Unidos. Y todos decían, uy, pero ese lugar hablaban tantas maravillas de ese lugar, ¿no? Pero en un abrir y cerrar de ojos se destruyó, pasaron 2 aviones con terroristas y ¡plá! Eso cayó. Entonces dice, ¿no? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. O sea que por un lado estaban los reyes de la tierra, por otro lado los mercaderes de la tierra, ahora los viajeros, los que viajaban en barcos, en buques, en grandes cruceros, todos se lamentaban porque esta gran Babilonia había caído. Ay de la gran ciudad, todo desolado. Y dice que echaron polvo sobre su cabeza. Qué tremendo.
Qué tremendo. Y prácticamente como que formaron un coro todos, ¿no? Porque decían, ay, ay de la gran ciudad, ¿no? Tanto los mercaderes como los viajeros, como los reyes, todos se lamentaban de ver esto que ellos nunca se imaginaron ver, pero que lamentablemente han quedado todos destruidos. Y hermanas, ¿qué vamos a aprender de todo esto? Hay algo muy importante que aprendemos, que tenemos que aprender. Miren, Dios va a castigar con severidad al mundo que va a ser controlado por Satanás. Hoy está controlado el mundo por el príncipe de este mundo, ¿sí? Y este mundo va a desaparecer. Eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar que no tenemos que poner nuestra esperanza en este mundo. Alégrate, fíjense que ahora viene ya lo que viene la celebración porque ha caído Babilonia. Acá ya viene una celebración. Dice, alégrate sobre ella. O sea, alégrate que ese sistema diabólico ha caído, ¿no? Y nosotras, hermanas, realmente nos tenemos que gozar porque va a llegar un día que la maldad se va a terminar. La maldad del pecado van a terminar. Y nosotros nos tenemos que gozar de eso. Alégrate sobre ella, el cielo, y vosotros los santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, en ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. O sea que ya Babilonia, ya no hay música en Babilonia. Luz de lámpara ya no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposo se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y los de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Terminamos, hermanas, con una celebración en el cielo. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caen.